Invito a buscar el texto de esta mañana, se encuentra en Isaías 6, del 1 al 13. Vamos a leer toda la porción, usualmente solamente leemos la primera parte de esta porción, pero hoy vamos a leerla toda, Isaías 6, del 1 al 13. Y les voy a pedir que pueden permanecer sentados, pero esté escuchando, atento, ¿verdad? La palabra del Señor, mientras usted la escucha y usted la mira, la lee, confiamos, ¿verdad?, que Dios hable a tu corazón. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Palabra de nuestro Dios. Señor, bendice esta palabra, permite que la misma sea palabra viva en cada corazón en esta mañana. Gracias, Padre. Renueva las fuerzas, Señor, en esta hora, y permítenos con denuedo predicar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Este relato se da al inicio del ministerio del profeta Isaías, y se da en un momento que fue particular para la vida del pueblo. El momento en que muere el rey, muere Usías, y se da un proceso de transición, se da un proceso de esperar qué iba a suceder. El pueblo vislumbraba posibles cambios, y los cambios, ¿verdad?, a veces son buenos y a veces no tan buenos. Así que el pueblo estaba a la expectativa, y también Isaías como profeta está mirando lo que está ocurriendo en el acontecer del pueblo de Israel. Pero lo otro interesante de este pasaje es que se da en el contexto del templo. Esto ocurre dentro del templo, y tiene que ser en el templo, porque es que ahí es que tenía que darse, ¿verdad?, esta experiencia extraordinaria que va a marcar la vida del profeta Isaías. Yo no sé si usted recuerda algún culto que marcó su vida. Yo no sé si usted recuerda alguna experiencia trascendental que usted tuvo con el Señor. Yo he tenido varias. Yo recuerdo una experiencia en la Iglesia Bautista de San Juan, siendo yo una jovencita de 20 y pico de años, y papá siendo el pastor. Yo recuerdo que en un culto
Yo estaba de rodillas y la presencia del Señor fue tan extraordinaria que yo caí tendida debajo del banco. Yo hubiese querido abrir la tierra y enterrarme, porque fue un sentido de que la grandeza de Dios era tanta y yo me sentía tan pequeña que yo quería como que hurgar la tierra y ahí colocarme, ¿verdad?, ante la grandeza de Dios. Y esa experiencia nunca se me ha olvidado, de lo que yo sentí en aquel momento. Y ciertamente hay experiencias y uno busca que cuando uno viene al templo, de alguna manera algo sobrenatural ocurra, algo marque mi vida, algo yo reciba, de alguna manera Dios me hable. Por eso es tan importante que en medio del culto haya quietud. Alaba, alaba. Que en medio del culto haya quietud, haya reverencia. Porque a veces nos distraemos con el que va y el que viene, ¿verdad? Y perdemos de vista que lo que venimos al templo es adorar al Señor. Así que es en medio del culto, es en medio del templo que se da esta experiencia. Ahora es importante también, para contextualizar el pasaje, saber lo que significó el rey Uzías en medio de la experiencia del pueblo de Israel. El rey Uzías había reinado 52 años. Si vamos a Segunda de Crónicas 26, el verso 5, nos dice que Uzías empezó bien su caminar con el Señor. Y mire, Segunda de Crónicas 26, 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Así que Uzías empezó bien. Empezó buscando a Jehová. Y mientras buscó a Jehová, Dios le prosperó. Y yo quiero que tú entiendas que eso es un principio bíblico. Cuando tú eres obediente al Señor, cuando tú buscas al Señor, las cosas te van a ir bien. Porque hay promesa de parte de Dios de bendecir tu vida si tú eres fiel al Señor. Así que ese es un principio que vemos aquí en Uzías. Empezó bien, pero tristemente terminó mal. Y qué terrible, ¿verdad? Pensar que Uzías no se mantuvo en ese caminar, ¿verdad?, firme, fiel en el Señor. Ahí mismo en Segunda de Crónicas 26, le voy a leer el verso 15. Y dice: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. ¿Escuchó bien? Había ingenieros en aquel tiempo que inventaban, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama, la de Uzías, se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y el verso 19, entonces Uzías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Qué triste. ¿Qué pasó? Llegó un momento que se llenó de orgullo, que pensó que todo lo que había logrado había sido por su mano. Y entonces quiere tomar el lugar del sacerdote y hacer la función que le correspondía al sacerdote. Y entonces nos dice el texto que fue castigado con lepra, y su final fue un final triste. La muere de una manera triste, dolorosa, ¿verdad? Luego de haber estado en un lugar alto, precisamente por su desobediencia y su orgullo delante de Jehová. Esa es la circunstancia. En medio entonces de la muerte de este rey Uzías, el pueblo está en un proceso de decadencia moral y espiritual. El pueblo había puesto su esperanza en un rey, en un líder que había fallecido, y no sabían lo que podían entonces esperar del nuevo rey que iba a asumir el cargo. Una palabra de advertencia, hermano. Nosotros no podemos
esperar, poner, cifrar nuestras esperanzas en líderes terrenales. Nuestra esperanza tiene que estar en el Dios del cielo. Y nosotros ciertamente como ciudadanos en medio de un proceso eleccionario que se aproxima, hacemos y ejercemos, ¿verdad?, lo que nos corresponde, pero teniendo claro que el Dios Todopoderoso es el que gobierna nuestras vidas y que toda buena dádiva proviene del Dios del cielo. Así que el pueblo estaba mirando a este rey, pensando, el rey que iba a venir, pensando en una posibilidad de esperanza en términos de lo que él iba a traer. Es en medio, entonces, de esa incertidumbre que Isaías va al templo de Dios. Llega al templo en medio de todo eso que está bullendo, en medio del pueblo. En medio de toda la situación que se estaba desatando a su alrededor. Y yo no sé qué te trajo a ti aquí en esta mañana, el estar en la casa del Señor. Pero quizás en esta mañana tú has llegado como llegó Isaías, con una carga, con una preocupación, con una incertidumbre, con una necesidad, o quizás con un deseo de celebrar y de gozarte en el Señor. Pero ciertamente el mejor lugar donde podemos estar es en la casa de Dios. No hay lugar más particular, no hay lugar más especial que este que hemos separado para desde aquí honrar y bendecir el nombre de Dios. Y como yo a menudo digo, hay algo especial cuando el pueblo de Dios se une en una oración congregacional. Cuando el pueblo de Dios entona alabanza, mire, no lo hacemos por rutina. No lo hacemos porque es la costumbre, no lo hacemos porque esa gente de adoración canta tan bonito y los músicos tocan tan lindo, no, lo hacemos porque nuestro corazón anhela alabar al Señor, porque sentimos sed, hambre de adorar a nuestro Dios. Y entonces no es mi adoración, es nuestra adoración, es el pueblo unido que clama, que intercede, que escucha el anuncio, que llora con la hermana que está afligida, que le pone la mano, el abrazo al hermano que está al lado. Y en medio de la experiencia de culto hay bendición y hay sanidad. De eso se trata. El pueblo de Dios es comunidad sanadora. Aquí venimos quizás deprimidos, afligidos y salimos renovados. Es más, salimos brincando, danzando y llenos de la presencia del Señor. Esa es la experiencia de culto y de adoración. Para el judío, el templo de Jerusalén era el lugar donde la tierra y el cielo se unían por la presencia de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Se lo digo otra vez. Escuche esto. Para el judío, el templo de Jerusalén era el lugar donde la tierra y el cielo se unían por la presencia misma de Dios. Así que esto no es cualquier lugar. Por eso es que nosotros tratamos este lugar con reverencia, porque entendemos que este lugar ha sido designado como un lugar particular para que la presencia de Dios se derrame en medio de su pueblo. Entonces Isaías va al templo, va como era su costumbre, pero yo imagino que iba con dos propósitos. En primer lugar, iba a pedir sabiduría para el ministerio profético que tenía que comenzar. En un tiempo en que a los profetas no le iba muy bien, porque si no les gustaba la profecía al pueblo, lo apedreaban, los mataban, ¿verdad? Y sufrían un montón de cosas. Así que imagino que fue diciéndole, Señor, yo dije que sí, pero esto no es fácil y yo quiero contar contigo. Pero lo segundo que mueve, pienso yo, a Isaías a ir al templo, es que él necesitaba dirección, palabra de Dios, en medio del tiempo difícil y de transición que le esperaba al pueblo. Él necesitaba escuchar la voz de Dios. Él necesitaba ser afirmado por Dios. Y sabes, a veces nosotros necesitamos saber
que Dios está con nosotros. Que en medio de las batallas no estamos solos. Yo recuerdo un momento en que Moisés en el Antiguo Testamento, que tiene que dirigir a aquel pueblo terrible, terriblísimo, el pueblo de Israel, le tiene que haber sacado canas verdes a Moisés. Y ustedes no me ven las mías, pero es que yo me las pinto. Pero yo creo que están medias verdes también, hermano. Y en un momento dado, Moisés le dice al Señor, tú me estás enviando, pero tú vas conmigo. Porque si tú no vas conmigo, yo no voy. O sea, por mi cuenta, no me envíes. Ahora, si tú vas conmigo, yo voy. Si tú me acompañas, yo voy. Si tú me prometes no dejarme de tu mano, yo hago lo que tú me dices. Porque yo necesito tu presencia en medio de mi vida. Y yo imagino que esa era la dinámica de Isaías. Y llega al templo diciéndole, Señor, algo tiene que suceder. Ahora, lo que yo creo es que Isaías no esperaba que ese día iba a tener una experiencia extraordinaria con el Señor. Y el Isaías que llega al templo no es el mismo Isaías que sale de ese lugar. Porque en aquel día, yo no sé si fue de mañana o de tarde o de noche, pero la gloria de Dios se posó sobre Isaías de manera extraordinaria. ¿Cuántos anhelan eso? Yo estoy esperando el día. Yo estoy esperando el día que la nube de Jehová llene esta casa. Mire, nos tengamos que ir al parking afuera y dejar aquí al Espíritu de Dios moviéndose en medio nuestro. Quizás él llegó esperando una palabra de fortaleza o de sabiduría o de consuelo. Pero entonces recibió una agenda y una tarea imposible. Y por eso leí todo el pasaje. Usualmente leemos nada más hasta el verso 8 y nos gozamos. Pero hay que ver la agenda que Dios le dio después. Una tarea que parecía imposible. Recibió en medio de la experiencia de culto una experiencia de adoración tan transformadora que le sostuvo el resto de su ministerio. Y es que la verdadera adoración nos tiene que transformar. La verdadera adoración nos tiene que provocar algo diferente en nosotros. Tiene que afirmarnos, tiene que llenarnos de la paz, del gozo del Señor. Algo particular tiene que ocurrir cuando usted adora al Señor. Gracias. Y cuando usted le rinde a Él alabanza y adoración. Ese día en el culto ocurrieron 3 cosas. Isaías miró hacia arriba. Isaías miró hacia adentro. Y luego Isaías miró hacia afuera. Y nos vamos a detener en cada una de esas experiencias. Los primeros versos del 1 al 4 nos muestran a Isaías mirando hacia arriba. Y cuando Isaías miró hacia arriba, vio al Señor. Tuvo una visión celestial extraordinaria. Vio a Dios en su trono. Vio que sus faldas llenaban el templo. Vio serafines y el humo y la gloria de Dios y el cabot y la chequina de Jehová que llenaba la casa. El rey había muerto, pero Isaías tiene una visión del Rey de Reyes. Él descubre que los reyes de este mundo perecen, pero Jehová reina y permanece para siempre. Aleluya. Y yo quiero aprovechar para decirte, cuando tú vienes al culto, cuando vengas al culto, mira hacia arriba. Lo primero que vas a hacer es mirar hacia arriba. Si te pones a mirar para el lado, mire, a lo mejor hasta te va. Mire, porque vamos a ver esto o aquello, lo otro. Pero no somos llamados a enfocarnos en lo que está a nuestro lado. Estamos llamados a mirar hacia arriba. Estamos llamados a buscar
ver la gloria de Dios. Y Dios siempre está dispuesto a revelarse. Dios no se esconde. Dios siempre quiere manifestarse y hablar a su pueblo. Pero te toca a ti buscar esa presencia de Dios. Y cuando Isaías miró hacia arriba, él reconoce que Dios es 3 veces santo. Dios no es santo. Dios no es santo, santo. Dios es santo, santo, santo. Aleluya. Y eso tiene una implicación dentro del pueblo de Israel. Lo que está diciendo es que Dios es santísimo. Porque el judío no tenía en su lenguaje el superlativo. Así que cuando está diciendo 3 veces santo, está diciendo la santidad de Dios es completa, eterna y llena toda la casa. Ahora, no solamente él reconoce a Dios como santo, santo, santo. Él dice, no, este Dios santo, santo y santo, es Jehová de los ejércitos. Es comandante de las Fuerzas Armadas de Israel. ¡Aleluya! Es el Dios poderoso en batalla. Es el Dios que no ha perdido ni una sola guerra. Es el Dios que dirige los pueblos y las naciones para llevarles a la victoria. Y su gloria llena toda la casa. Su cabot, su chequina se manifiesta y los quiciales del templo y de las puertas temblaron. ¿Y sabes algo? También Isaías tembló delante de la poderosa manifestación y majestad de Dios. ¡Qué maravilloso! A veces temblamos delante de Jehová. ¿Le ha pasado? Y uno piensa que se va de bruces, porque no se puede sostener, le tiembla todo. Y es una experiencia tan sobrecogedora, porque el poder de Dios está tocando nuestra vida. Y mientras yo meditaba en eso, vino a mi mente un corito, que a lo mejor algunos que están por ahí, pero no levante la mano porque se va a declarar de que usted más o menos tiene mi edad, un poquito más. El corito es viejo. Que dice algo así: la gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Pero luego dice, la gloria de Jehová cayó también en mí, y ahora tiembla mi alma porque yo lo siento en mí. Aleluya. Y si usted lo ha vivido, eso no es solamente un corito que usted canta, es algo que hemos experimentado. Que cuando esa presencia de Jehová, mire, la sentimos, temblamos, gemimos, lloramos, danzamos, levantamos manos y no nos importa que nos estén mirando y que piensan que estemos locos, no importa. Es que sentimos la presencia de Dios. Es que la gloria de Jehová ha inundado todo nuestro ser. Ahora, no solamente esa gloria se dejó sentir en la vida de Isaías. Dice ahí que también toda la tierra está llena de su gloria. Es afirmación de parte de los serafines. Es importante resaltar eso. Se me quedó en el primer culto. A veces nosotros miramos el mundo y nos parece que lo que hay solamente es maldad. Miramos el mundo y solamente vemos lo negativo. Los medios se encargan de sembrar desesperanza y se hacen ricos a cuenta de la mala noticia. Pero en medio de la realidad de lo que pasa en este mundo, y a pesar de toda situación y circunstancia, la tierra está llena de la gloria de Jehová. Porque la tierra le pertenece a Jehová. Y Él es el dueño y Señor. Y lo que está afirmando es, no importa lo que tú veas a tu alrededor, la tierra sigue declarando que está llena de la gloria de Dios. Ahora, en medio de esta experiencia, Isaías también mira hacia adentro. Y es el segundo evento que se da aquí. Y cuando mira hacia adentro, ve su pecado. Y es que el pecado es lo que nos separa de Dios. Y solo Dios puede perdonar
nuestro pecado. Solo Dios. Mira, hermano, ni Buda, ni Alá, ninguno. Solo Cristo satisface. Solo Cristo puede transformar nuestra vida. Solo en Jesús hay salvación. Y entonces Él reconoce su pecado. Y leía en estos días algo que me pareció extraordinario. Jesús no vino a crear una nueva religión. Él vino a salvarnos, a reconciliar al mundo con Dios. Él vino para que tengas vida y vida en abundancia. Él desea que en tu familia y en tu casa haya paz. Él desea que tu matrimonio sea feliz. Él desea que tú vivas una vida ordenada. Él desea que tú vivas una vida en integridad. Él desea que tú tengas salud. Él desea que tú seas lleno del poder de Dios. Dios desea para ti lo mejor. Y el culto, la palabra, nos confronta con nosotros mismos. Y cuando yo soy confrontado con la palabra de Dios, no puedo salir igual. Y tengo que pasar revista. Y si soy sincero, tengo que reconocer las veces que le he fallado a Dios. Pero es un ser confrontado no para condenarnos, sino para darnos esperanza y para con amor decirnos: aquí estoy. Quiero transformarte, quiero perdonar tu vida, quiero ayudarte, quiero restaurarte, quiero bendecir tu casa. Estoy aquí para ti. Esos versos del 5 al 7 nos muestran una confesión de parte de Isaías y un reconocimiento. Al ver la grandeza y la majestad y santidad de Dios, Isaías reconoce su pecado y su pequeñez. Y entonces él dice: ¡ay de mí, que soy hombre muerto, hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos! Y aún así mis ojos han visto al Rey de Reyes. ¿Saben? A mí me preocupa la gente que se cree muy santa. Dios nos declara santos, sí. Y estamos en el camino de la perfección. Pero delante de Jehová yo tengo que reconocer mi debilidad, mi fragilidad, mi pequeñez, para cada día afirmarme más en el Señor. Y entonces, en medio de esa experiencia, nos dice el relato que un serafín tomó un carbón encendido del altar. Y yo decía: qué pena que hoy no va a estar, ¿verdad?, la llama aquí, ¿verdad?, por la comunión. Pero usted sabe, está por acá. Imagínese usted, ese serafín llegó y tomó un carbón encendido, tomado del altar. Y entonces toca con el carbón encendido los labios de Isaías y declara que es perdonado. El carbón estaba en el altar y trae consigo las características del altar. ¡Wow! Eso es profundo. Dele pensamiento. O sea, ese carbón fue tomado del altar y trae consigo las propiedades y las características del altar. Y con eso toca los labios de Isaías. Ese carbón encendido purifica. Es el fuego del Espíritu Santo que quema y limpia el pecado del profeta. Y es entonces cuando Isaías puede mirar hacia afuera. ¡Qué maravilloso! ¿No se goza usted en este pasaje? Yo me lo he gozado toda la semana y todavía estoy aquí brincando porque esto es extraordinario. O sea, entonces, al sentirse perdonado, hay un gozo que entonces le lleva a querer servir. Escucha una voz que dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Interesante, está en plural. Porque es el Dios Trino el que está diciendo: en medio de tanta necesidad, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Isaías recibe un llamado y responde en gratitud
para honrar a Dios. La experiencia de Isaías en el templo le permite enfrentar su ministerio en medio de circunstancias difíciles. Siente que ahora él puede responder e ir a atender a un pueblo que no quiere escuchar, a un pueblo que no quiere obedecer, pero que aún así a ese pueblo Dios le extiende su misericordia y le envía un mensajero. Hermano, alaba al Señor por eso. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces tú ni quieres escuchar, ni quieres obedecer, pero aún así Dios tiene misericordia de ti. Aleluya. Hoy tú necesitas mirar hacia arriba. Y yo decía en el primer culto que a veces estamos muy bautistas, apostólicos y romanos. Me perdonan. Muy ensimismados en nuestra rutina. Pero hoy es día de mirar hacia arriba. Y hay momentos en que tenemos que decir, Señor, renuévame la experiencia contigo. Como que he caído en algo, como que, no sé, me he ido apagando, me he ido enfriando. Y hoy tú me dices que es día de mirar hacia arriba. Hoy es día de mirar hacia adentro. Y si somos honestos, tenemos que decir, Señor, perdóname. Hay fragilidad. A veces me dijeron así y yo dije asado. Y me miraron así y ni te digo lo que salieron por mis ojos. Y qué bueno. Porque el altar, poderlo reconocer, porque el altar es lugar de perdón y de bendición. Si en esta mañana tú estás aquí como visita, como persona que llevas quizás unas semanas o por primera vez y no conoces al Señor, hoy es mañana de salvación para ti. No te conformes con solamente venir y adorar, y eso es bueno. No te conformes nada más con venir, levantar manos y cantar, y eso es bueno. Busca en esta mañana mirar hacia arriba y también mirar hacia adentro. Y lo último es que yo te invito en esta mañana a que tú mires hacia afuera. Que mucha necesidad hay. Y quiero compartir 2 testimonios. Tan reciente como hace 2 o 3 días me llamaron a la oficina, me llamó una trabajadora social. Me dice, pastora, tengo un joven aquí. Quisiera que usted lo vea. Sus padres lo abandonaron, la familia que lo está criando lo maltrata. Todo lo que ha recibido toda su vida ha sido sufrimiento, golpes, abusos. Yo tengo a este joven aquí. Él dice que no vale la pena vivir y que Dios es malo porque lo único que él ha recibido toda su vida es dolor y sufrimiento. ¿Cómo respondemos a esa necesidad? Hermano, Humacao, la semana pasada, ¿a quién enviaré? ¿Y quién responderá a nuestro anuncio? Ciertamente hay necesidad. Y quiero compartir, para enlazarlo con las misiones, un testimonio fresquecito que nos llegó, lo compartió con nosotros Madeline en el fin de semana en República Dominicana, para que usted vea lo hermoso de poder compartir para las misiones. En el viaje a Cuba en noviembre, de la iglesia del Redil, se le envió una maleta con artículos para la iglesia Peniel en Cuba. De lo poco que tienen los hermanos de República Dominicana, ellos quisieron compartir con los hermanos cubanos y le enviaron una maleta con artículos. Cuando llegó la época navideña, ya había sacado todo de la maleta. Cuando llegó la época navideña, allí la situación del alimento es sumamente difícil. Y la iglesia acostumbra a hacer una cena y tener allí un cerdito para consumo y un arroz que hacen. Y ellos invitan a la iglesia a compartir los alimentos y no tenían suficiente para el cerdito. Y Reina se va de rodillas en su cuarto y empieza a clamar al Señor. Señor, tú sabes, los hermanos están esperando esto.
¿qué vamos a hacer, Señor? No tengo el dinero, no lo tengo completo. Y de momento pues tropezó con la maleta y dice, esta maleta que me la dejó Madeline, déjame moverla. Estaba ya vacía, había sacado todo. Pero vuelve y la abre, cuando mete la mano en un bolsillo encuentra un dinero. Y el dinero era lo que necesitaba para completar para el cerdito. Pero ese no es el testimonio. Es que cuando ella llama a Madeline y le dice, Madeline, dale las gracias a Jacqueline por el dinerito, yo no lo había encontrado y lo encontré en el momento justo. Madeline le dijo, pastora, nosotros no pusimos dinero en esa maleta. Yo no sé de dónde salió esa porción de dinero. Nosotros no pusimos nada allí. Hermano, lo puso Dios. Y esas son las cosas que Dios hace cuando nosotros respondemos al llamado del Señor. En esta mañana, mira hacia arriba, mira hacia adentro y por favor, mira hacia afuera, porque ciertamente hay necesidad. Inclinamos nuestros rostros y vamos a orar y abrimos el altar. Señor, abrimos el altar en esta mañana. El altar es lugar de bendición y zona de milagros. Trae al altar a aquellos que tú has dispuesto, Señor, bendecir en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Si tú necesitas una experiencia especial con el Señor particular, ven. El altar de Dios es altar de bendición. Si hay necesidad o si sencillamente quieres agradecerle al Señor sus bendiciones, ven al altar de Dios. Si no le conoces como tu Salvador, hoy puede ser mañana de salvación. Ríndele tu vida. El único que puede perdonar tu vida y darte salvación y asegurarte la entrada al cielo es Cristo Jesús. Y yo te invito al altar de Dios. Si quieres decirle al Señor, necesito mirarme a mirar hacia adentro y pedirte perdón y reconocer que te he fallado, ven al altar de Dios. Aquí estamos para recibirte. Y Dios no nos condena, no nos echa fuera, sino que al contrario nos recibe y nos transforma. Y si quieres decirle al Señor, yo quiero mirar hacia afuera, pero necesito tus fuerzas, ven al altar de Dios. Si quieres venir a interceder por los tuyos o por otros,